temas, pero ahorita, dado las circunstancias y todo lo que se viene, hermanos, en el mundo en relación a este tema, pues quisimos abrir, ¿verdad?, el espacio para poder compartir algo al respecto. El día de hoy vamos a platicar acerca de la homosexualidad y qué dice la Biblia acerca de la conducta homosexual. Hermanos, estamos hablando de este tema, pero como lo voy a mencionar más adelante y en unas citas bíblicas que vamos a leer, hablar del tema de la homosexualidad no es detenernos solamente a etiquetar a una persona. Hay pecados, familia, que también están a la par de esta condición, de este pecado, y que también, hermanos, me ameritan, como lo hemos hecho en su momento, ¿verdad?, poner atención a distintos tipos de pecados en nuestras vidas. Sin embargo, nadie anda haciendo una marcha, ¿verdad?, diciendo déjenos libres a los mentirosos o déjenos vivir una vida de promiscuidad sexual. Sin embargo, tras este tema, ¿verdad?, de la ideología de género o de estas comunidades, pues sí estamos viendo un ataque mediático, y es por lo que nosotros nos detenemos a dar un tema al respecto. Amén. Y voy a ir a este tema, lo vamos a invitar a buscar en Levítico capítulo 18 y 22. Levítico 18, 22. Y la semana pasada compartíamos un texto que está en Romanos, que vamos a leer más adelante, un texto en el libro de Romanos, platicando al respecto, y desenvolvimos el tema de Romanos en 10 o 15 minutos la semana pasada, y de ahí partimos para dar todos los datos que vimos en relación a este tema, algunas etiquetas, algunas proyecciones, algunos periódicos, algunas páginas de importancia que le dan, ¿verdad?, prioridad a estos temas de la ideología de género. Pero ahora vamos a partir a través de las escrituras, mencionando también algunos datos, pero a partir de las escrituras al respecto a este tema. Levítico 18, 22 dice de la siguiente manera: no te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué? Abominación. Vamos a orar. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor y por tu misericordia que es nueva cada mañana. Señor, te damos la gloria, la honra, te damos, Señor, el reconocimiento de tu poder, Señor, y de tu grandeza. Señor, en este día, oh Dios, ponemos delante de ti este tema. Señor, abre nuestro corazón, sensibiliza a la iglesia, dirige nuestros corazones, habla a través de mí y no a pesar de mí. Señor, habla en este momento, Señor, y ayúdanos a que como iglesia podamos, Señor, tener un entendimiento más claro acerca de este tema. Señor, abre los oídos Señor, nuestros oídos, los oídos de nuestro corazón, Señor, a lo que tú digas a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3, 13. Dice un mensajito: si alguien encontró de casualidad una Biblia de letra grande, Reina Valera con pasta azul marino, al final del culto, si alguien por ahí vio una Biblia, por ahí sí se las podían entregar allá a mi esposa o a los sugieres. Amén, hermanos. Una Biblia color azul, Reina Valera de letra grande. Muy bien, hermanos, cuando el Señor hace esta mención al libro, en el libro de Levítico, recordemos que Levítico es un libro escrito para el sacerdocio, pero no porque sean instrucciones que hagan los del sacerdocio, sino que también, aparte de vivir la ley levítica, es decir, las instrucciones de Dios para el sacerdocio, también los sacerdotes tenían que enseñar a la congregación la ley de Dios en todos los sentidos. Si bien es cierto, hay algunas especificaciones que son solamente para los levitas, y hago un paréntesis para mencionarle que, como seguramente muchos de ustedes saben, cuando hablamos de Levítico, hablamos de la tribu de Leví. Recuerde que Jacob Israel tuvo 12 hijos, uno de ellos se llamaba Leví, y de la tribu de Leví, un descendiente de él que se llamó Aarón, ¿verdad?, hermano de Moisés. Aarón, hermanos,
fue elegido como sacerdote, ¿verdad? De Dios, y toda su familia juntamente con ellos. Y viene precisamente, bueno, fue Aarón y la tribu de Leví, es decir, los hijos, ¿verdad? De la descendencia de Leví. Entonces a ellos eran llamados levitas. Y cuando nosotros leemos el libro de Levítico, entendemos que les habla Dios a los sacerdotes, pero no solamente para que pongan en práctica ellos como sacerdotes los principios de la ley de Dios, sino para que también se le diera la instrucción al pueblo. ¿Por qué menciono esto? Le platico que cuando estaba yo checando, o he estado checando algo a lo largo de estos días acerca de este tema, me encontré con un escrito muy interesante de un teólogo que hace un ejercicio hermenéutico en relación al tema de la homosexualidad, y hace una defensa en relación a la homosexualidad. Y una de las cosas que él comenta es que este texto es dado para los levitas, no para el pueblo. Y esto pues es ilógico, porque si bien es cierto, algunas instrucciones son exclusivamente para los levitas, algunas otras son para que ellos las enseñen al pueblo. Es decir, era la ley de Dios para el pueblo también. Sí, y lo menciono porque algunas cosas de las que voy a mencionar me llamaron la atención de estos escritos, dado que lo que se está enseñando, hermanos, en muchas congregaciones ahora es aceptar la ideología de género o la homosexualidad. Pero digo, no me refiero a no aceptar gente que venga con una conducta homosexual, porque nosotros tenemos o hemos entendido que tenemos, hermanos, que amar a quien sea y tenemos que aceptar a quien sea. Es decir, se acepta a la persona, pero no se aceptan los pecados de la persona. Pero no es porque nosotros lo tengamos o no tengamos que aceptar, sino porque a Dios no le agrada. Y la Biblia dice: sean santos así como yo soy santo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser maduros. Y le voy a decir algo: estos temas son importantes porque nosotros somos los que les vamos a enseñar a la generación que viene. La generación que viene, así como lo es de la edad de Quique, como de la edad de Sabiel, mi hijo, nuestros hijos se van a enfrentar a otra sociedad, hermanos. Tal vez a nosotros no nos ha tocado ver a un transvesti entrar por esa puerta, hermanos, pero esta comunidad está creciendo. Y en tanto que esta comunidad crezca, nuestros hijos, hermanos, van a estar en contacto con más amigos. Si usted tiene algún amigo, como es el caso personal, que tengo compañeros, conocidos, hermanos que tienen o que practican la homosexualidad, nuestros hijos van a estar más en contacto con esta realidad. Y ellos tienen que tener las armas listas y preparadas, hermano, las herramientas listas, pero nosotros somos los que se los vamos a dar. Por eso es importante que también nosotros estemos preparados para todo esto. Entonces, hay iglesias hoy en día que ya hay pastores homosexuales. En la iglesia católica también existen sacerdotes homosexuales, iglesias, ¿verdad? Que casan en ese sentido a toda esta comunidad. Y no solamente se han conformado con aceptar, ¿verdad?, a la persona, sino que se practica la homosexualidad dentro de las congregaciones. Y hermanos, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel en relación de Levítico, es muy interesante, porque cuando usted lee Levítico capítulo 18, pero en el versículo 1, el Señor le da estas indicaciones por algo muy en particular. Dice en el versículo 1 y 2 de Levítico 18, saltándome el 22, que es el que leí. Dice, ahí lo tenemos, mire, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 3: no harás como hacen en la tierra de ¿qué? En la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en tus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardarás, andando en ellos, yo Jehová nuestro Dios. El Señor, hermanos, los saca de Egipto, y el Señor les dice: ustedes han visto qué es lo que practican en la tierra de Egipto, pero les voy a decir algo: ustedes van a entrar en una tierra donde practican cosas todavía peores de las que ustedes veían en Egipto. ¿Qué tipo de cosas? Cuando usted lee todo el capítulo 18 de Levítico, también, ¿verdad?, les hace la mención el Señor acerca del incesto, ¿verdad?, de tener relaciones sexuales
padres con hijos, hijos con padres o con las mamás, a no tener relaciones, ¿verdad?, de intimidad entre hermanos, que ya dijimos que es incesto, con los tíos, con los primos. Dice, no descubrirás la desnudez de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu madre, y empieza a dar una serie, ¿verdad?, de reglamentos el Señor. Inclusive le dice, ¿verdad?, que no se meterá inclusive con su madrastra, con su padrastro, con sus cuñados, con sus cuñadas. Le empieza a dar estas instrucciones. Le dice, porque en la tierra donde tú vas, estas cosas practican. Y el Señor le sigue diciendo, por ejemplo, les dice, no te ayuntarás, no te emanciparás, o no, perdón, no te juntarás. Emanciparse, separarse. No te juntarás con animales, no tendrás relaciones con animales como lo hicieras con una persona. Ni siquiera tampoco habla acerca de los muertos, que ahora sabemos que eso se llama zoofilia en el caso de animales, y en el caso de muertos, necrofilia. Y algunos nos podríamos sorprender de lo que se practica, o alguien dirá, ¿existirá? Hermanos, esto existe desde principios de los tiempos. En el caso de los cananitas, en Canaán practicaban o tenían estas prácticas de este tipo, a las cuales el Señor les decía, ustedes van a estas naciones, pero a ustedes no les es permitido hacer, porque yo los he consagrado, yo los he apartado para que sean mi especial tesoro. Y eso me encanta cuando escucho al Señor que dice, para que sean mi especial tesoro. Está bien bonito. Yo me acuerdo, mi suegro, ¿verdad?, decía, le puso a sus hijas nombres de piedras preciosas, porque decía, es que ellas son mis piedras preciosas. Por eso Rubí, la otra se llama Perla, Esmeralda, y Gustavo se llama Zafiro. No, Gustavo no se llama Zafiro, pero siempre lo vacilo, ¿verdad? Que Rubí, que siempre que Rubí, Esmeralda y Perla, y le digo, y Zafiro. Pero no, él no era Zafiro, él nada más era Gustavo. Pero, hermanos, esta parte de decir, son mi especial tesoro. Yo no quiero que se consagren con lo que hace el mundo, porque ustedes han sido apartados de todas las naciones para que sean míos. Han sido consagrados, o sea, han sido santificados. Eso quiere decir, consagrados quiere decir santificados, o al revés, santificado quiere decir consagrado o apartado. Y el Señor les dice eso, porque estas naciones lo practicaban. Ellos lo hacían. De ahí que cuando el Señor llamaba a juicio a una nación, cuando Dios llamaba a una nación para ser juzgada, es porque la ira, hermanos, ya había llegado, ¿verdad? El pecado, perdón, ya había llegado hasta lo más alto, y el Señor tenía que manifestar su ira. Nosotros hemos leído en la palabra, en Salmos, en Jeremías, Lamentaciones, donde dice que el Señor es tardo para la ira. Dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido, ¿qué?, consumidos, nuevas son cada mañana. Y dice también que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero le voy a decir algo, cuando una nación, hermanos, peca a un grado, ¿verdad?, excesivo, cuando una nación empieza, yo les he comentado esto, cuando Dios trae juicio a una nación, comúnmente es por dos cosas: la muerte de los inocentes, o la muerte de los pequeños, de los bebés, o por la perversión de los mismos. Es decir, cuando una sociedad pervierte sexualmente a sus hijos, o cuando una sociedad mata o asesina a sus hijos, la ira de Dios se hace manifiesta. Ojo con esto, porque estamos en una sociedad hoy en día, hermanos, que está pervirtiendo a nuestros hijos. Una sociedad que está metiendo la perversión sexual en nuestros hijos. Y otra, están asesinando a los hijos desde el vientre. De hecho, ¿verdad? Muchas de estas naciones, como sacrificios a sus dioses, a los bebés desde que estaban en el vientre de la mamá, los sacaban, ¿verdad? Los sacaban y los mataban, o, ¿verdad?, los estampaban en la pared, o los sacrificaban a sus dioses. Por eso en muchas ocasiones usted ve que, o en algunas ocasiones, no en muchas, pero en algunas ocasiones usted ve que Dios manda a asesinar pueblos enteros. Y mucha gente cuestiona esto: ¿por qué Dios? A ver, si Dios es un Dios de amor, ustedes pueden ver al Dios de la Biblia asesinando naciones enteras. Y es que, hermanos, no hemos entendido lo que es la ira de Dios. La ira de Dios se hace manifiesta por su justicia. ¿Sí? Dios es un Dios de misericordia. Pero, hermanos, cuando el pecado ha sobrepasado los límites,
el Señor se viste como juez y en ese momento su justicia se hace presente a través de su ira. Más bien, su ira se hace presente a través de su justicia. La justicia de Dios se derrama, hermanos, contra aquellos que no buscan al Señor. Por eso alguien decía, bueno, ¿y por qué Dios manda matar a esas naciones? Esto es bien interesante. Muchas de esas naciones, hermanos, mataban a sus hijos, violaban a sus hijos, ofrecían un acto sexual con sus hijos o sacrificaban a sus hijos desde su infancia. Y había un orden cíclico en estas naciones, de tal modo que el hijo que crecía, el que no había sido sacrificado, muchas veces había sido violado, y hermanos, o había sido pervertido, y estos hijos crecían y hacían lo mismo. Y el que crecía, de tal modo que se llegaba a normalizar el pecado. Y cuando el pecado se normaliza, cuando el corazón está tan endurecido para que una sociedad no quiera saber de Dios, el corazón y la mente se endurecen, se entenebrecen, como dice Romanos 1, entonces el juicio de Dios se hace presente. ¿Por qué? Porque esa nación ya no va a cambiar. Y el Señor lo que hace es traer juicio, se viste de justicia por la sangre de los inocentes. ¿Sí me doy a entender? Esto es importante porque algunos dicen, ¿por qué Dios mandó matar? A ver, ¿por qué Dios es un Dios injusto? Estas naciones mataban y pervertían a sus hijos y era cíclico, no podían parar. Eran sociedades que estaban pervertidas. Y hoy en día, hermanos, no dudemos que Dios esté por traer juicio a las naciones. ¿Por qué? Porque están matando a sus niños desde el vientre y porque están pervirtiendo a sus pequeños hermanos desde su infancia. Ojo con esto, es muy importante. Por eso, hermanos, cuando nosotros damos estos temas, no crea que es porque seamos homofóbicos o transfóbicos o todo lo que usted quiera meterle ahí, sino, hermanos, es porque el Señor nos pone esa carga, porque su palabra lo dice. Y el principal, hermanos, la principal manera de mostrarle a una sociedad que la amas es diciéndole que Cristo la ama y que la manera en que está viviendo la va a llevar al infierno. Esto es importante, tenemos que saberlo. Hablar del tema de la homosexualidad hoy en día puede ser peligroso. Los que antes eran vistos como perseguidores, ahora son perseguidos. Y son perseguidos precisamente por los que antes eran perseguidos. No sé si me doy a entender. Ahora, hermanos, estas personas están persiguiendo a los que no comparten la misma visión. El respeto a la diversidad y a la tolerancia se ha convertido en una bandera de todas aquellas personas que quieren que quieren imponer sus ideologías. Es decir, te hablan de tolerancia, te hablan de respeto a la diversidad, pero cuando tú piensas distinto y tú dices yo no comparto, entonces te tachan, te etiquetan de retrógrada, de homofóbico, de transfóbico, de todo eso que usted seguramente ya ha escuchado. En la semana pasada platicábamos la diferencia entre homosexualidad. Ahorita voy a los textos, solamente voy a hacer una recapitulación rápida de lo que mencionábamos la semana pasada, de la diferencia entre homosexualidad y movimiento L o lobby LGBTQ. El homosexual es la persona que tiene una conducta y que tiene una atracción hacia personas del mismo sexo. Sin embargo, el lobby es un movimiento ideológico que busca enseñar, adoctrinar, legalizar, imponer y normalizar su pensamiento, concepto de la sexualidad en la sociedad. Es decir, no solamente buscan el movimiento, no solamente busca ser respetados y aceptados, sino que busca que la gente también lo apruebe, ¿sí? Y que lo avale. ¿Qué de consecuencia puede tener esto? Bueno, así nada más en un ciclo rápido. Si una persona dice yo soy homosexual, tienes que aceptar y tienes que aceptarme. La gente dice, bueno, te acepto. Y dice, bueno, pero si ya me aceptaste, entonces yo estoy teniendo una relación, ¿verdad?, con una persona, pues me quiero casar. Y si ya me aceptaste, entonces tienes que entender que yo tengo también que casarme. Y luego la persona dice, bueno, pues adelante, cásate. Después de que te casas, la gente dice, bueno, ya me estoy casando, pero ahora no puedo tener hijos porque no puedo, ¿verdad? Hombre con hombre no se puede, mujer con mujer no se puede. Entonces tienes que darme para adoptar. Y entonces la gente dice, bueno, pues adelante, adopta.
Cuando recuerden que los padres no tienen derecho a adoptar, los hijos son los que tienen derecho a padres. Es decir, los niños no son mascotas que tú puedas adoptar o que puedas tener por tu propio gusto. Lo que se busca a través de la adopción es que el niño tenga lo que perdió. ¿Qué es lo que perdió un niño? Papá y mamá. Por lo tanto, ¿verdad? Como perdió papá y mamá en la manera natural, en lo biológico, entonces el niño tiene derecho a lo que perdió, que es un papá o una mamá, ¿sí? Y alguien podrá argumentar muchas cosas en relación a que entonces, ¿qué pasa con los papás que son solteros o las mamás que son solteras? Bueno, ese es otro tema que también podemos profundizar. Sin embargo, a lo que el niño tiene derecho es a papá y mamá, porque eso fue lo que perdió. Y el que tiene derecho a algo sano, sí, es el niño, porque lo que se trata de guardar o salvaguardar es la integridad del niño, no el capricho de algunas personas. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo, verdad? Ya dices, bueno, ya adopté. Entonces ya les dieron a adoptar. Después de que adoptan, pero fíjense, ¿dónde empezó todo? Acéptame, déjame casar, déjame adoptar. Ahora sigue, oye, pero a mi hijo le hacen bullying en la escuela porque somos dos papás o dos mamás o dos pepés o dos memés, porque a lo mejor es hombre, ¿verdad? Cambiado o mujer cambiada. Entonces, no dije pepés por Pepe, los pepes, de Pepe. Entonces le dice, hermanos, bueno, ahora mis hijos le están haciendo bullying. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Enseñarle a los demás niños que ellos, ¿verdad?, también son una familia normal y una familia natural. Entonces, ahora pasa de ser una situación personal a decir, bueno, ahora enséñale a los niños a que no solamente hay papá y mamá, sino que también hay papá, mamá, mamá, pepe, meme. ¿Sí me doy a entender? Y no estoy haciendo burla, esto es una realidad como la vez pasada lo enseñaba, ¿sí? O lo descubríamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa la educación. Y en la educación, hermanos, se empieza a enseñar a los niños, ¿verdad? Entonces empiezan a hipersexualizar a los niños. Es decir, ya no solamente hablarles de lo natural, sino se les empieza a enseñar. Y como los niños son como esponjitas y pueden aceptar, la gente dice, mira, el niño ni dice nada. Al niño no le hace mal, él lo acepta. Cerrados los adultos, porque los niños lo ven natural. Claro, en una ocasión una hermana de la iglesia le dijo, no, mi hijo come de todo. Y le dijo, ¿en serio, hermana? Sí, a los 6 meses le estaba dando mole y se lo comía re bien. Claro, a un niño dale veneno y también se lo come, porque él no sabe. No puedes poner el ejemplo de que el niño lo acepta perfectamente bien, porque a fin de cuentas el niño es niño y él está descubriendo lo que está sucediendo con la sexualidad. Ojo con ese principio, familia. Muy bien. Entonces, de ahí, hermanos, empiezas a hipersexualizar. Después, cuando empiezas a hipersexualizar a los niños, llevas a los niños a creer o a decirles que ellos pueden ser hombres o pueden ser mujeres. Empieza a haber, hermanos, una enseñanza o un adoctrinamiento, de tal manera que la idea ahora, hermanos, es que todos estos niños que vayan creciendo traigan otro concepto de lo que es el género y la sexualidad. Y esto va a traer otras situaciones. ¿Se está viviendo ya? Ya se está viviendo. Yo se los decía que hace 3 años yo compartía esto en la escuela y se quedaban asombrados en la escuela y me decían, no, pero eso falta mucho para que pase, Isaí. A 3 años, hermanos, estamos más cerca que nunca. Dieron pasos agigantados durante tres años aquí en México. Y ahí se me fue lo que iba a mencionar, pero hermanos, ahora en las escuelas, como lo mencionaba la vez pasada, no recuerdo si es el artículo 8 de educación, Pepe, no sé si me acuerdo, Marina o los hermanos, hay un apartado donde habla, bueno, es todo un apartado porque es todo lo que es los artículos de educación, donde habla ahora que en la escuela se tiene que hablar acerca
de la diversidad de género, del respeto a la diversidad de género, del respeto a la equidad de género y del respeto a la paridad de género. Hermanos, estamos entrando ya en las escuelas a este tema. Esto es lo que se está hablando en nuestras instituciones. Ojo, porque esto va para más, y se va como en el caso de Argentina y algunos países de América. A los niños les dicen, no, hombre, mira, ponte una peluca, al niño le ponen una peluca, a la niña le ponen, es decir, empiezan a hacer cambios de género y de identidad. No está mal, de pronto hermanos, algunos de ustedes verán que su niño a lo mejor se pone una falda, o que la niña empieza a ponerse, se empieza a querer rasurar porque ve al papá. Cuando un niño está viviendo esto, familia, no es que el niño traiga una tendencia. Los niños están descubriendo su sexualidad, pero la van a encontrar en el reflejo de sus padres, ¿sí? Ahí es donde encuentran la identidad. ¿De quién? Luis José ahorita agarra los tacones y empieza a caminar con los zapatos de su mamá. No es que ay, mira, porque papás, ¿verdad? Que ya en todos lados están viendo cosas. Mira, se me hace que va a ser. No, es que es un niño y está en la búsqueda de su sexualidad, está encontrando su identidad. Y entre más sana sea la relación en la casa y en la familia, lo va a encontrar de manera natural. Eso es natural. Yo me acuerdo, cuando estaba chiquititillo, que lo agarraba las faldas de mi mamá. Y alguien dirá, pastor, se me hace que usted es de closet. No, no soy de closet, hermanos, tampoco es para que vean tan allá. Porque si alguien puede llegar a ver este video, va a pensar, sí es de closet, ya ven. No, no tiene que ver con eso. Y alguien dirá, porque luego empiezan ya está en el proceso de la negación. Tampoco, o sea, empiezan a hacer psicoanálisis y todo esto. No, familia, hay un proceso de identidad. Y cuando en la casa hay roles sanos en la familia, no hay por qué existir esto. La diferencia entre la homosexualidad y el lobby es que el homosexual es homosexual, ¿verdad? Tiene el gusto por X razón, sea por alguna situación en su infancia, o sea por alguna situación o por decisión propia, lo es. No existe el género homosexual. Sin embargo, el lobby es la imposición de la ideología. Hay homosexuales que no son del lobby LGBTQ, ¿sí? Hay homosexuales que no son, porque dicen, esto es mi deseo y mi decisión, pero no es algo que quiere enseñar a los niños. Y hay gente que es heterosexual, que es del lobby, es decir, lo apoya. Ojo con eso. Entonces, vamos a ver algunas razones bíblicas, hermanos, por lo cual, ¿verdad? La Biblia, vemos que la Biblia no aprueba la homosexualidad. Y alguien, dirá, pero es que yo no soy cristiano, entonces a mí no me interesa. Es muy respetable. Si a alguien no le interesa, y nosotros no estamos obligados a convencer a la gente. Y ojo con eso, familia. Yo no estoy obligado a convencer a las personas de que están mal. Lo que yo hago es hablar de lo que la Biblia enseña. Y esta es mi convicción. Y alguien no respetará eso y yo tengo que respetarlo también. Pero también esa persona tiene que respetar mi punto de vista. Y no es una posición retrógrada, ni homofóbica, ni transfóbica, ni nada que ver con eso. Porque luego nos quieren meter temor cuando te dicen, no, es que tú eres transfóbico. Y a uno la gente se asusta. La Biblia es muy clara en este tema. Existen varias referencias que nos muestran claramente que Dios no solo no está de acuerdo con la homosexualidad, sino que también la aborrece. Y le llaman abominación, como lo vimos en el texto inicial. Esto es por varias razones. Número 1, rompe con el diseño original. Repito, una de las razones por las cuales no encontramos en la Biblia es porque rompe con el diseño original. En algunos de estos temas voy a profundizar en la siguiente semana. Jesús, hermanos, fíjese bien, no menciona directamente la homosexualidad, porque es uno de los argumentos que dicen las personas. Jesús nunca habló en contra de la homosexualidad, nunca lo hizo. Pues era un tema que, le voy a decir algo, esto era un tema que no necesitaba ser aclarado en el contexto de Jesús. Jesús no necesitaba aclarar que la homosexualidad era incorrecta. ¿Por qué? Porque era entendido por todos que no estaba dentro de los propósitos de Dios. ¿Sí me doy a entender? No había necesidad de exponerlo, ¿sí?
Algo así sucede con algunos otros pecados. Usted no va a encontrar que Jesús hable de algunos pecados en la Biblia. ¿Sí? Algunos, perdón, que Jesús mencionara. Usted no va a escuchar que Jesús mencione algunos pecados en la Biblia para condenar. Jesús hace mención de algunos pecados cuando tiene que hacer un aporte a ese pecado. Por ejemplo, Jesús cuando habla acerca del adulterio, Jesús les dice: han escuchado que la ley dice no adulterarás, dice Jesús, pero sepan ustedes que ahora el que voltee y vea a una mujer para codiciarla, de cierto ha adulterado con ella. ¿Se fija? O sea, Jesús hace la mención al adulterio para hacer una aportación extra. Lo mismo sucede con la lengua, con el asesinato. Han escuchado que todo aquel, ¿verdad?, que no matarás. Pues hoy les digo que todo aquel que le dice a su hermano tonto, o unas palabras más fuertes que podrían traducirse como fatuo, ¿verdad? Yo les he dicho aquí en el tema, voy a mencionar alguna palabra y con respeto y con una disculpa. Alguna palabra que podría ser como fatuo es estúpido o idiota, es una palabra que podría parecerse a fatuo y tiene que ver con la intención del corazón. Les dice: ese ha asesinado, dice Jesús. ¿Se fija? Es decir, cuando Jesús habla una vez más acerca de un tema, lo hace para añadir algo al tema. Jesús no tenía que aclarar o hablar acerca de la homosexualidad porque estaba implícito. Mateo 19:4 dice de la siguiente manera: Jesús hablando dice: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? O sea, no dijo varón, hembra, transvesti, transexual, transgénero, género neutro, género fluido, ¿verdad? Asexual. No dijo, Jesús dijo varón y hembra los hizo. Y dijo: por tanto dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer. Retoma la heterosexualidad y no solamente eso, sino retoma el tema del matrimonio heterosexual. ¿Sí me doy a entender? Entonces Jesús es implícito ahí, diciendo: esto es lo establecido por Dios. Entonces, una de las razones, el primero es que este matrimonio o estas relaciones rompen con el diseño original, ¿sí? Rompen con el diseño de Dios para tu vida. Y esta palabra diseño, hermanos, es muy importante, porque cada uno de nosotros hemos sido diseñados por Dios. Todos somos distintos en nuestro físico y en nuestro parecido, pero el Señor solamente hizo hombre y mujer. Ahora, algo muy interesante que luego busca en el caso de estos movimientos es separar el sexo del género. ¿A qué me refiero separar el sexo del género? Bueno, hablar de sexualidad es hablar de hombre, mujer, XXXY, pero hablar del género es el constructo social por el cual nosotros somos, actuamos y vivimos como lo hacemos. Es decir, comúnmente no siempre, ¿verdad? La mujer pues se maquilla, se puede dejar el pelo largo o corto, pero tiene un corte específico para la mujer, aunque sea corte. Utiliza cierto tipo de vestimenta, ¿verdad? Normalmente la mujer usa falda y o pantalón en corte de mujer. En el caso del hombre no usa falda, usa pantalón, aunque hay algunas culturas que en su momento lo llegaron a realizar. Pero el género tiene que ver un poco con el constructo social. Pero le voy a decir algo: el género que tiene que ver con el constructo social también tiene que ver con nosotros, es decir, con nuestra sexualidad. ¿Por qué yo no me pongo un sostén? ¿Sí? Mi ropa, ¿sí? Es decir, el constructo social, el género, ¿sí? La vestimenta, a mí no me pide un sostén porque mi físico es distinto al de una mujer. ¿Sí me doy a entender? Y es un ejemplo, digamos, algo básico, pero es para que podamos nosotros entender un poquito la diferencia entre lo que es el género y el sexo. ¿Qué es lo que hace la ideología de género? Romper
con el género del sexo, pero no se puede. El género y el sexo van ligados de la mano, van uno con otro. Entonces, ahora, ¿por qué hablo acerca del diseño? Porque nosotros fuimos diseñados de parte de Dios. Y el diseño, familia, nos da un propósito. Repito lo que acabo de decir. El diseño nos da un propósito. Por ejemplo, ¿por qué me puedo yo sentar aquí? Porque esta silla tiene un diseño que le da un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que la gente se siente. ¿Sí me doy a entender? Ok. Pero ¿qué pasaría si yo me quiero sentar aquí? Pues ahí va para abajo el pastor, ¿verdad? Patas para arriba. O sea, ¿me puedo sentar? Seguramente sí. Tal vez si lo acomodo al revés. O aquí. Yo me puedo sentar en este lugar. ¿Pero está diseñado para eso? ¿Cumple su propósito en eso? No. Lo puedo hacer, pero no es su propósito. ¿Sí me doy a entender? Cuando algo que tiene un diseño no cumple su propósito, tarde que temprano se va a descomponer. Ojo con esto. Cuando algo que está diseñado de una manera no cumple su propósito, se va a descomponer. Por eso el número 2 es que rompe con el propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, pues hay distintos propósitos. Uno de los propósitos por ejemplo, en el matrimonio, hablando del matrimonio heterosexual, vamos a Génesis 1:28, seguramente usted se lo sabe. Dice, y los bendijo Dios, Génesis 1:28 dice, y les dijo, fructificad, ¿y qué? Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Uno, no todos, de los propósitos de la heterosexualidad es llegar al matrimonio. Y que del matrimonio, ¿sí?, nos multipliquemos. Hay muchas razones, ¿sí? El matrimonio es para disfrutar, fructificaos, disfruten, ¿sí? Coman del fruto. A eso se refiere, al fruto, fructifíquense, disfruten el matrimonio. El matrimonio es para ser disfrutado. Hay gente que vive del matrimonio como si fuera, ay, lo más peor del mundo. No, el matrimonio es hermoso, con altas y bajas desde luego. Pero hermanos, el matrimonio es para ser disfrutado. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, el Señor dice, disfruten. El matrimonio también es para reflejar el amor de Dios para con la iglesia, de la iglesia su fidelidad para con Cristo. El matrimonio, ¿verdad?, es para disfrutar la sexualidad, desde luego. En la Biblia habla acerca de disfrutar la sexualidad. Pero hermanos, junto con ello es para la multiplicación. Y les voy a decir algo, tornillo con tornillo no embonan. ¿Sí? Tornillo con tuerca embona. ¿Sí? Inclusive en la intimidad, hermanos, no hay, o sea, sí se puede, desde luego. ¿Me puedo sentar arriba de esto? Claro. Pero tarde que temprano se va a destruir. Porque hay un diseño. Hay un diseño para nosotros aún en la intimidad. Y es algo, hermanos, que no se ha entendido. Y cuando no cumples con el propósito según tu diseño, te voy a decir algo, vas a vivir de manera insatisfecha. Tal vez por un tiempo estas personas, ¿verdad?, que retoman esa forma de vida, son felices. Tal vez. Sin embargo, hermanos, van a haber consecuencias de todo esto, porque hay un diseño. ¿Puedo convertir un refrigerador en una estufa? Sí puedo, ¿no? Sí se puede. Una persona que sea. ¿Puedo convertir una estufa en un refrigerador? Tal vez. Ahí en el horno puedo meterle ahí los enfriadores y todo. Se puede. ¿Está cumpliendo con su propósito? No, porque ese no fue el diseño. Y el que lo diseñó, ¿verdad?, pues fue el inventor. ¿A nosotros quién nos diseñó? Dios. Nos diseñó el Señor.
La palabra matrimonio quiere decir en calidad de la matriz. Matriz, matriz, monium, en calidad de la matriz. Es la legalidad de la matriz. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, dan como fruto a través de la matriz de la mujer la procreación. De ahí viene la palabra matrimonio. Por eso si dos hombres o dos mujeres se casan, no pueden ser matrimonio. Podrán llamarse de alguna otra manera unión, no sé, de hecho creo que hay un nombre ya, pero ahorita no recuerdo, que habla acerca de la unión entre dos personas sin mencionar la parte de matrimonio. Pero la palabra matrimonio es, hermanos, exclusiva de una relación heterosexual, porque es donde se da la posibilidad de la procreación. Ah, qué bueno. Oye, pero entonces ¿cómo le harías con los que son, con el matrimonio que es estéril? Bueno, ya es otra cosa, ¿no? O sea, hay digamos, esas paréntesis, pero ahí ya tiene que ver con otras situaciones, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué es el matrimonio? Para la procreación. De ahí que los romanos adoptaron el matrimonio como algo propio de ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en el Imperio Romano? Lo llevan a la legalización, es decir, llevan el matrimonio, hermanos, a ser fundamental en el imperio. ¿Por qué? Porque con el matrimonio ellos aseguraban la preservación del Imperio Romano. Porque teniendo hijos, el imperio crecía. ¿Sí me doy a entender? Por eso inclusive legalizaban en favor del matrimonio y les daban beneficios al matrimonio, porque era para la procreación de la sociedad. Hoy en día ya eso se ha quitado, se ha puesto a un lado. Hoy tenemos países con un problema de demografía poblacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay países en Europa que dicen, oye, están mandando, ¿verdad? Por ejemplo, simplemente lo mencionaba la vez pasada, en Canadá. ¿Qué está sucediendo en Canadá, hermanos? Que están pidiendo mano de obra en Canadá, que se vaya a vivir gente a Canadá. ¿Por qué? Porque Canadá es un país, hermanos, pro ideología de género, pro aborto. Hermanos, que hablan, que les dicen a los jóvenes, no se casen. ¿Para qué se casan? No tengan hijos. Y si se casan y quieren tener hijos, pues planificación familiar. De tal manera que ahora, hermanos, hay una demografía poblacional. ¿A qué me refiero con esto? Para que una sociedad crezca, suponiendo que hay dos matrimonios en una isla así bien de chiste, ahorita me acuerdo. Si hay dos matrimonios en una isla desierta y dicen, no, ¿sabes qué? Bueno, primero si los dos se dicen que si las mujeres dicen, no, pues yo soy lesbiana, yo soy hombre, pues va a estar complicado que tengan hijos, ¿verdad? Pero si son heterosexuales y tienen hijos y cada uno nada más tiene un hijo, una pareja tiene un hijo y otra pareja tiene un hijo, ellos dos se van a juntar y ahí se detiene el crecimiento. Para que haya preservación de la raza humana o de una cultura, de una sociedad, se necesita que los matrimonios por lo menos tengan dos hijos. Porque dos hijos te van a llevar a que crezca. Porque dos, ¿verdad? Hijos o hijas van a hacer o a lograr que crezca la población. Pero va a crecer a un nivel muy lento o se va a estancar. Inclusive puede disminuir. Por eso, para que una sociedad crezca por lo menos, tiene que tener de 2 a 3 hijos por familia. Y lo que ahora nos están enseñando es, o no se casen, no tengan hijos, planifiquen, aborten, y si hay homosexualidad, pues olvídate del crecimiento. Por eso, países primermundistas, bueno, entre comillas, países primermundistas, bueno, también primermundistas tal como cual económicamente, que son pro ideología, pro aborto y que promueven también la planificación familiar de manera extrema, su crecimiento está disminuyendo. Y ahora tenemos en internet que salen, no sé, no me acuerdo si Suiza, ¿verdad? Que están buscando gente que se vayan a vivir a esos países. ¿Por qué? Porque hay pura población vieja.
Ya no hay gente en ese tipo de países. Interesante todo esto. Bueno, entonces fructificad y multiplicaos. ¿Por qué entonces no? Porque rompe el propósito de nuestra sexualidad, imposibilita de otro de los propósitos del matrimonio, como es la procreación. Y 4, porque la homosexualidad es un reclamo de inconformidad con el sexo asignado de parte de Dios. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias. ¿Sí lo tenemos ahí? En sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Siguiente, porfis, hermano. El 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? La homosexualidad es un reclamo de inconformidad con el sexo asignado de parte de Dios. Es decir, yo no quiero ser lo que tú me dices que yo sea. Y cuando hablamos de identidad tenemos que entender lo siguiente, familia. No es número uno, perdón. Que tú no eres lo que la sociedad dice que tú eres. Tal vez tampoco seas lo que tú dices que tú eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Repito, tú no eres muy probablemente lo que la sociedad dice que tú eres. Tú probablemente tampoco seas lo que tú dices que tú eres. Pero tú sí eres lo que Dios dice que tú eres. Y te voy a decir algo, cuando tú entiendes la manera en que Dios te hizo, la manera en que Dios te formó, que tienes una identidad, que tienes un propósito, entonces tú vives de acuerdo a ese propósito y eres pleno, eres feliz, porque tú vives de acuerdo al diseño de Dios en tu vida. ¿Amén o no amén? ¿Qué es lo que pretende en ese sentido todos estos movimientos? Destruir la heterosexualidad. Hoy en día no solo se fomenta la homosexualidad, sino que también hay un ataque directo a la heterosexualidad, colocándola pues prácticamente en un plano retrógrado. Estás pasado de moda si no la aceptas. La semana pasada yo mencionaba de este político, se me fue el nombre, pero este político, ideólogo y conductor de televisión y que son muchas cosas, decía que para el 2068, todo el mundo va a ser LGBTQ. Para el 2068. Imagínense, bueno, no sé si tenga algún dato él o nada más fue al tanteo, pero lo que sí es una realidad es que la Agenda 2030 de la ONU está tirándole para allá, hermanos, para que todo esto se promueva y que las nuevas generaciones se levantan y que a cualquier persona que se diga, no, yo soy heterosexual, o sea, diga, no, pues es que estás mal, eres pasado de moda y eres aburrido, o sea, debes de experimentar más y debes de hacer más. ¿Sí? Esto es importante. ¿Y qué es lo que está llevando a esto, hermanos? Está haciendo que inclusive se cambie el lenguaje, ¿verdad? Y ahora no es todos, o todos y todas, sino es todes, compañere. Esta joven, ¿verdad? Que es de género fluido, que ella se enoja porque su compañero le dice, no soy compañera, ¿verdad? Dice, soy compañera, y se enoja. Y en otro de sus posts ella escribe que es una mujer, no sé qué, empieza a poner que se identifica como mujer y le critican, oye, pues no, que no eres mujer. Ah, no, es que soy género fluido. Entonces en la mañana me puedo levantar siendo hombre y en la tarde mujer y en la noche, no sé, tantas cosas que hay hoy, ¿no? Otra cosa, hermanos, es lo que mencionaba al inicio, esta parte de etiquetar. ¿Estás en desacuerdo? Inmediatamente te llevan a una fobia. Recuerden que una fobia es un trastorno, es una enfermedad mental. Y hoy están etiquetando a cualquier persona que esté en desacuerdo como transfóbico, es decir, que estás mal de la cabeza. ¿Sí? Eres transfóbico, eres homofóbico. Vamos a Génesis 19, familia.
19:4. Y esta historia seguramente usted se la sabe. Sodoma y Gomorra. Pero antes que se acostasen, 19:4 de Génesis, Génesis 19:4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Le platico un poquito. Estos hombres iban a la casa de Lot a decirle que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. Y entonces, cuando llegan estos hombres a decirle, ¿sabes qué, Lot? Tienes que irte con tu familia porque Sodoma y Gomorra han pecado a tal grado, ¿verdad?, que el Señor va a destruir esta ciudad. Va a destruir Sodoma, que es donde vivía él, en Sodoma, pero iba a destruir estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Así es de que sal. Y entonces, cuando estos hombres llegan, bueno, lo invitan Lot los invita a su casa. Dice la Biblia que Lot era un hombre justo. Sin embargo, hermanos, podemos encontrar a través de la escritura que Lot era un hombre justo, pero también era un hombre que no actuaba. Era un hombre que había dejado que el pensamiento de la sociedad entrara a su familia. Dice, cuando les dan de comer a estos ángeles con Lot en su casa, los invita a pasar a su casa. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más, digan, ¿desde el más qué? Joven, ojo con esto, hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Recordemos que en la Biblia, cuando habla de conocer, se refiere a tener relaciones sexuales. Cuando habla de María, dice que María no conoció a José hasta después que nació Jesús. O sea, no tuvo relaciones sexuales hasta después de que nació. Ok, ojo con eso. Versículo 9. Bueno, después Job dice, no, ¿cómo creen? No, ¿cómo voy a sacar a mis visitantes? En aquel tiempo había una cultura de proteger al visitante, y si querían hacerle algo, pues él le dice, les ofrezco a mis hijas para que las tomen. Ojo con esto, porque les dicen, les ofrezco a mis hijas. Y ellos respondieron, quita allá. Bueno, déjenme. Puedes ponerme ahí estoy en el 5, ¿verdad? Puedes ponerme el 6, hermano, porfas. Vámonos ahí. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Siguiente. Y dijo, ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Siguiente. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Se las sacaré fuera y haced con ellas como bien os pareciese, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vienen a la sombra de mi tejado. Algunos, precisamente ahora que déjalo ahí, en ese está bien, ahora que estaba leyendo esto en esta teología, que este ejercicio de hermenéutica que hacen estos teólogos, dicen, ya ven, los hombres no eran homosexuales, eran heterosexuales que querían violar a los hombres. Porque en el concepto de ahora se maneja que hay heterosexuales que tienen o que pueden tener relaciones homosexuales. Alguien dirá, ¿cómo? Pues así es como se maneja. ¿Se ha escuchado eso, Omar? ¿Sí? Que los que hay heterosexuales que pueden tener relaciones homosexuales sin ser homosexual. Y tú dicen, ya ven, y siguen culpando a los heterosexuales, ¿se fijan? Bueno, bisexuales que puede tener con hombres y mujeres, pero en el concepto y en la ideología se maneja que hay heterosexuales que no son ni bisexuales ni homosexuales y que pueden tener relaciones homosexuales. O sea, no sé cómo se de eso, pero bueno. Bueno, obviamente entiendo lo que quieren decir, pero no se me hace lógico. Y le dice, porque les ofrece a sus mujeres. Sin embargo, ellos no quieren, ¿verdad? En el 9 dice, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, ¿cómo vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el ¿qué? Menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.
Esto es bien interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están argumentando que ellos eran heterosexuales. Pero aquí hay dos cosas que también nos asoma entonces que podrían ser bisexuales. Es decir, como decía el pastor Omar, ¿verdad? Que les gustaban hombres y mujeres. Entran dentro de la rama. Y número dos, que de la misma práctica era reprochable, que esta misma práctica, perdón, era reprochable delante de Dios. Es decir, tener relaciones o intimidad con personas del mismo sexo. Ojo con esto. Cualquiera del argumento que pueda levantar, hermanos, no es agradable delante de Dios. Y algo que me llama la atención en esta historia es que desde el menor hasta el mayor, es decir, Sodoma muy probablemente, familia, era una ciudad donde habían pervertido a sus hijos, donde habían pervertido a sus niños, como lo mencionábamos al principio. Ustedes saben que hoy en día hay una comunidad o una tendencia que se llama niños Dark Queen. ¿Se han escuchado? Que son niños igual, ¿verdad? Que no se identifican con su género y dicen, no, yo soy, o me gusta arreglarme así, y empiezan a arreglarse, ¿verdad? De distintas maneras. De tal modo que tenemos niños, hermanos, que como lo mencionaba la vez pasada, ¿verdad? Hoy en día un niño quiere fumar y le dice, no, porque eres menor de edad. Quiere drogarse, no, porque eres menor de edad. Quiere tener novia o se quieren casar, jovencitos de 15, 16 años. ¿Y qué les dicen? No, porque eres menor de edad. O sea, ¿cómo te vas a casar a los 16 años? Quieren, o sea, o conducir. No, porque eres menor de edad. A los 16 años hay jovencitos que pueden manejar. Pero no les dicen, porque eres menor de edad. Pero les dicen, ¿sabes qué? Quiero amputarme, ¿verdad? Un miembro. Quiero dejar de ser mujer y quiero convertirme en hombre, ciérrame, o al hombre, ampútame. Y la sociedad les aplaude y les dice, bravo, eres un ejemplo, te felicito. Y los ponen en un pedestal y los ponen en las mejores revistas o más bien en las revistas más conocidas del mundo, y les aplauden poniéndolos de ejemplo. Y a sus papás como si fueran héroes, ¿verdad? Hoy en día. Esta es la generación que nos está tocando vivir, familia. Eso es lo que nos está tocando. Y hoy en día hay una enseñanza al respecto en las escuelas, que si no cuidamos a nuestros hijos, hermanos, la ira de Dios va a venir, viene sobre esta tierra. Viene sobre esta tierra. Recuerde, la perversión de los infantes y el asesinato de los bebés fue lo que ocasionó el juicio de Dios sobre las naciones. Y fue lo que ocasionó el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Hay quien dice, no, pero que en Ezequiel, ahorita se me fue el texto, aquí lo traigo escrito, que en Ezequiel dice que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la vanidad y el orgullo y la soberbia. Claro, ahí comienza todo. Comienza con el corazón, pero termina en la manifestación del corazón. Lo que hay en el corazón termina manifestándose en la vida de las personas. Termino con este texto, póngase de pie. 1 Corintios 6:9. No sabéis, ¿me lo pones ahí, hermano, porfis? Dice, no sabéis que los injustos, ojo con esto, fíjese bien, porque a veces solamente, este tema ya lo mencioné porque lo di, porque nadie anda caminando, o sea, también la mentira está mal, pero nadie anda caminando en la calle diciendo, respeten que soy mentiroso, ¿verdad? Sin embargo, el otro sí, pero fíjese lo que dice la Biblia. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no. Si tú estás actuando con injusticia en tu trabajo, con tus compañeros, con tus amigos, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, si eres injusto, dice, no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios. Ojo, o sea, los que están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Ni los idólatras, es decir, los que anteponen otra cosa que a Dios, y no solamente son imágenes de santos, sino otras cosas, ¿verdad? Idolatría, un cantante, lo que antepongas a Dios. Ni los adúlteros, es decir, que estés con otra mujer que no sea tu esposa.
ni los afeminados. Hoy tenemos mucho de esto, muchos afeminados. Que el muchacho que se anda sacando la ceja, ¿verdad? Que el niño se anda, que el muchacho, ¿verdad? Se anda poniendo aretes. Que el muchacho, ¿verdad? Hoy en día que se anda poniendo faldas. Que la muchacha, ¿verdad? Sí, parece hombre. O sea, ni los afeminados, es decir, los que no cuidan su masculinidad, ni los que se echan con varones, ni los ladrones que roban, que hurtan, ni los ávaros, tacaños, que todo quieren para ellos, ni los borrachos, ni los que dicen maldiciones, sangre de Cristo, ájalas, ni los albureros. No, ese no dice ahí, ¿verdad? Ni los orgullosos. Es que hay varios que no dice ahí, pero que también están en las Biblias. Dice, ni los cobardes, dice Apocalipsis, que les da miedo hablar el evangelio, que tienen miedo de decir que ellos no creen en estas cosas. Heredarán, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se fija? ¿Cuál es la diferencia de una persona que trae una conducta homosexual o que es transvesti, que en algunos casos se ven, pero hay otros pecados que no se ven y están en el corazón y que a fin de cuentas ahí está, familia? Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hermanos, yo no sé, ¿verdad? Alguien dirá, bueno, esto no se da aquí. Hermanos, nosotros hemos atendido gente que está en iglesia, que tiene pareja, que está casado, que se bautizaron, que aceptaron a Jesús y están batallando con una conducta homosexual. Alguien dirá, no, aquí no hay porque no se ven, porque el pecado está en el corazón. Cualquier pecado delante de Dios es pecado. Tal vez tú eres hombre o eres mujer y estás batallando, ¿verdad? Tal vez porque recibiste un daño en tu infancia, porque viviste golpes, maltrato, violación, acoso, abuso, abandono, y tal vez eso derivó en tu vida algo de esto. Hay muchas razones por las cuales pudo haber sucedido. Pero el diseño de Dios para tu vida no es ese. Yo te voy a decir algo. Dios puede cambiar tu corazón. Así como cambió al mentiroso y al borracho y al adicto y al drogadicto, así también puede cambiar. Y te voy a decir algo, todavía puedo predicar esto porque tal vez en unos 5 o 10 años, el estar diciendo esto voy a ser llevado a la cárcel. Hoy lo podemos hablar y predicar. Con restricciones seguramente, porque igual Facebook me bloquea. Pero todavía podemos hablar de esto. La Biblia habla de la concupiscencia, el corazón. En el corazón están los deseos pecaminosos. Todos luchamos con algo. Hay quien tal vez llegó hasta una conducta, un pensamiento, ¿verdad?, del deseo hacia un hombre o hacia una mujer o hacia una persona del mismo sexo, porque tal vez vio pornografía, porque hubo desenfreno sexual, porque hubo infidelidad. No sé, no todos los casos son iguales ni los mismos, pero Dios puede sanar tu corazón. Dios puede cambiarte. Y yo no estoy aquí para condenarte, pero te voy a decir algo, Jesús puede cambiar y quiere cambiar tu corazón. Él te acepta como eres, pero te acepta para convertir tu corazón en lo que Él quiere que tú seas, para que retomes el diseño. Y lo menciono porque alguien pudiera estar batallando con esto, porque hay quien batalla con la pornografía, hay quien batalla con el chisme, hay quien batalla con... Y ahí está en la lucha, o sea, no es un mentiroso, pero batalla con la mentira.
Hay quien tal vez tenga su matrimonio y ama a su esposa, a su esposo, pero tal vez es algo con lo que esté batallando por algo. Ve a Jesús y te voy a decir algo. Aquí estamos para ayudarte. Créeme que no te voy a condenar, porque no puedo. Pero sí necesitamos ir a Dios. Y Dios te ama. Dios nos ama. Y tengo que decirlo, familia. A lo mejor dirán, ay, ¿quién es? Uno nunca sabe, hermanos. Pero sucede. Dios te ama. Y Dios quiere cambiar tu corazón. Dios te ama. Y a los que están en Facebook, si alguien está escuchando, porque sé que alguien puede meterse a escuchar este tema, quiero decirles que Dios te ama. ¿Estamos aquí, Robert? Quiero decirles que Dios te ama y que puede cambiar tu corazón y que puede cambiar tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Jesús es el pago por nuestros pecados y quiere alcanzar tu vida. A veces me escucharán tal vez predicar fuerte acerca del tema, iglesia, pero no es porque odie, yo no odio. Jesús es la prueba de esto. Exhibió el pecado para evitar para que evitaras tú la condenación. Es la muestra de amor. Si es tu condición, cierra tus ojos. Bueno, cerramos todos nuestros ojos, todos, y ora ahí en tu corazón. Señor Jesús, si tú sientes en tu corazón que estás en este pecado, di: Señor Jesús, hay cosas con las que estoy luchando, hay cosas con las que estoy batallando. Siendo soltero, casado, casada, soltera, Señor, estoy batallando con esto. Alguien me lastimó, alguien me dañó, y mi corazón se desvió del camino y rompió con el diseño de Dios para mi vida. Hoy reconozco que he fallado, que dejé entrar a mi corazón lo que tú no querías, que perdí el diseño y el camino por hacer mi voluntad. Me confundí. El padre de mentira, Satanás, engañó mi corazón, engañó mis pensamientos y me hizo pensar que no era lo que tú me dices que yo soy. Él me engañó y me llevó por un camino incorrecto y me hizo voltear a ver donde no debía y a caminar donde no tenía que caminar. Jesús, me perdí en mis deseos pecaminosos, en mi sexualidad, porque me lastimaron, porque me dañaron, o tal vez porque vi cosas que no tenía que ver. Me enganché en la pornografía y empecé a experimentar deseos contra natura. Pero hoy estoy delante de ti pidiéndote perdón. Ayúdame, necesito cambiar. Ayúdame a abrir mi corazón con una persona de confianza para recibir ayuda. Jesús, te necesito. Hoy entiendo que el que confiesa su pecado, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso hoy vengo delante de ti a pedirte perdón. Transforma mi vida, Jesús. Tu amor es lo único que puede cambiarme, y tu sacrificio, tu sangre preciosa, puede limpiar mis pecados y darme salvación. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy. Hoy sé que tú me amas. Perdóname y toma el control de mi vida en el nombre de Jesús. Señor, te pido por el corazón de la iglesia. Señor, te pido por el corazón de la iglesia. Obra, Espíritu Santo de Dios, que tengamos convicciones firmes y claras de tu voluntad sobre nuestras vidas. Toca nuestros corazones y cámbianos. Toca nuestros corazones y renuévanos. Aquí estoy, Cristo Jesús. Llena mi vida. Transforma mi ser.
en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén y amén.